A continuación, comunicación y lenguaje, tercero básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy el profesor Banner Axip y en esta oportunidad desarrollaré el tema la macroestructura del área de comunicación y lenguaje para el grado de tercero básico. Si en casa hay alguna persona con alguna discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar habilidades y destrezas como la memoria, la atención y habilidades lingüísticas. Pero antes de comenzar, te recomendamos lavar tus manos constantemente con agua y con jabón, y si no, pues también puedes aplicarte alcohol en gel. Y en esta oportunidad le damos la bienvenida a nuestro intérprete de lenguas de señas, Abdi, bienvenido. Iniciamos. Como dije a un inicio, vamos a hablar un tema muy importante y el tema es la macroestructura. Sesiones anteriores ya lo habíamos dicho y pues esta sería la primera parte, ya la siguiente sesión sería la microestructura. Pero veamos qué es la macroestructura, porque puede ser un nombre complicado, un nombre raro, un nombre extraño para ustedes, pero es tan sencillo, ¿oyeron? Entonces veamos qué es la macroestructura. La macroestructura es la localización de los actantes del verbo. O sea, lo simplificamos. Es la localización de los actantes del verbo. ¿Ok? Perfecto. Miremos cuáles son esos actantes del verbo que vamos a localizar dentro de una oración. En este momento vamos a localizar, vamos a hacer un análisis en oraciones. Entonces, por eso es necesario que podamos aprender cuáles son esos actantes. ¿Quedó claro? La macroestructura es la estructura mayor de una oración. Veamos, los actantes, las filas de esta manera ordenada, así como están, así los tenemos que encontrar cuando hagamos el análisis sintáctico dentro de una oración. ¿Vamos bien? Ok. El primero es el sujeto, y la sigla será una S. Ya cuando veamos la oración, ya veremos dónde vamos a colocar la sigla, cada sigla, ¿oyeron? Número 2 es el objeto directo y lo vamos a representar como una OD, que quiere decir objeto directo. El número 3 sería objeto indirecto. Miremos la OI, objeto indirecto. Número 4, circunstancial. Lo vamos a representar con las siglas circ. 5, el predicativo, y lo vamos a representar con las siglas PVO. ¿Ok? Estos son los 5 actantes del verbo, o también se le conoce como los complementos del verbo. Complementos, actantes, es lo mismo. Lo importante es que cada actante o cada complemento se unen al núcleo del predicado, que es el verbo. ¿Ok? El primer paso para hacer una macroestructura será, el primer paso es localizamos el verbo. Dentro de paréntesis colocamos NP. Eso es lo primero que tenemos que analizar en una oración. Primero identificamos el NP, el verbo. Pero recordemos que el NP o el verbo no es un verboide. Para que sea verbo, recordemos que tiene que estar conjugado. Por ejemplo, amar, que está en infinitivo, lo vamos a conjugar en cualquier pronombre. Amo, amas, ama, amamos, amáis, aman. Entonces, eso ya se convertirían en verbos. ¿Queda claro? Y eso que lo hice en presente. Entonces, veamos. El verbo descalifica verboides, eso es importante. Los verboides, a ver, si nos recordamos, ¿qué son los verboides? A ver, podemos sacar el cuaderno en este momento, podemos abrir unas páginas anteriores y buscar cuáles son los verboides. Recordemos que en la sesión anterior vimos que un verboide parece verbo, pero no lo es. Parece verbo, pero no lo es. Tenemos 3 clases de verboides. Número 1 está el infinitivo, los que terminan en ar, er y en ir. También tenemos los gerundios que terminan en ando,
yendo y yendo, los gerundios. Tenemos los participios, que las terminaciones serían de los regulares, los que terminan en ado, en ido, y tenemos los irregulares que terminan en to, so y en cho. ¿Queda claro? Ok, perfecto, sigamos. Entonces, va a descalificar verboides. Ok, un verboide, si lo hallamos en una oración, no es NP. Recordemos eso, no es verbo. ¿Queda claro? Vamos con el segundo paso. Localizamos el sujeto. Eso es un poquito más sencillo. Pasamos al tercer paso. Al tercer paso es localizamos el objeto directo. Entonces, el objeto directo hay 3 procedimientos. Pero yo no quise elegir los otros 2 procedimientos porque es un poquito más largo. Vamos a elegir el interrogante y la pregunta que se le hace la pregunta al verbo. ¿Qué es lo más el participio? Ahora tal vez no tiene un poco de sentido, pero cuando ya miremos las oraciones va a tener un poco de sentido. Vamos a hallarlo paso a paso. ¿Ok? Veamos el cuarto paso. Es localizamos el objeto indirecto. Localizamos el objeto indirecto y también tiene 2 procedimientos, pero yo elegí uno para que se nos facilite y será también el interrogante. Y la pregunta que se le hace al verbo es ¿a quién lee? Recordemos que las preguntas se le hacen al verbo, en este caso al NP. El quinto paso, localizamos el circunstancial. En el circunstancial, pues sí, ya hay también elegí un procedimiento que es el interrogante, pero sí son varias preguntas que le hacemos al circunstancial. Y miremos, consiste en hacerle las siguientes preguntas al verbo. Está cómo, miremos, cuándo, dónde, cuánto y a dónde. Me hizo falta la comita. ¿Ok? Estas son hay más interrogantes, pero solamente quise escribir esto por este momento, ¿ok? El sexto paso es localizamos el predicativo. Pero ¿qué es el predicativo? Bueno, se da en oraciones con el verbo copulativo. Cada vez que hallemos un verbo copulativo, vamos a encontrar un predicativo. A ver, recordemos cuáles son los verbos copulativos. Tenemos 4. En español tenemos 4. Recordemos, es ser, estar, parecer y semejar. Una vez más, ser, estar, parecer y semejar. Estos son los verbos copulativos. Obviamente, recordemos que deben estar conjugados, porque los vamos a hallar conjugados y serán los predicativos. Ahora sí, pasemos aquí a la pizarra y veremos algunos ejemplos y seguiremos paso a paso para localizar la macroestructura. Pero si nos damos cuenta, yo ya escribí una serie de oraciones para que se nos facilite y así poder terminar con el tiempo adecuado. Entonces la primera oración dice así: Adriana, Carlos y Guillermo juegan Among Us. Ya que hoy en día está de moda el juego Among Us, quise colocar Among Us. ¿Ok? Lo primero que tenemos que identificar, recordemos, el primer paso es NP, el núcleo del predicado. Entonces, localizamos el NP. Recordemos que un verbo, para que sea verbo, tiene que estar conjugado. Y si nos damos cuenta, juegan es el verbo y está conjugado. Por lo tanto, miremos, haremos una línea en la parte de arriba y colocaremos NP, porque es el núcleo del predicado. ¿Ok? Ya hallamos el paso número 1. Ahora vamos con el paso número 2. Según lo que leímos, era buscar localizamos el sujeto. Entonces, localizamos el sujeto. A ver, miremos de qué están hablando aquí en la oración. Rápidamente estamos viendo que es Adriana,
Carlos y Guillermo. Esto será el sujeto y vamos a colocar las siglas, que es una S. ¿Sí? Otra forma de cómo sabemos que es el sujeto, lo podemos sustituir por un pronombre personal del caso nominativo. ¿Sí? Entonces podrían decir ellos, podemos sustituirlo, miren, con este pronombre personal. Ellos juegan Among Us. Por eso decimos que también es el sujeto. ¿Ok? Y luego el paso 3. El paso 3 sería, localizamos el objeto directo. La interrogante, este es el método que vamos a utilizar. Se le hace la pregunta al verbo, ¿qué es lo más el participio? ¿Ok? Preguntamos al verbo, que es el NP, juegan. ¿Qué es lo? Ok, miren, le hacemos la pregunta. ¿Qué es lo? Y a este verbo le vamos a agregar el participio. ¿Qué es lo? Jugado. Miren, le agregamos el participio ado. O sea, de eso se trata la regla. ¿Qué es lo más el participio ado? Y aquí está el participio. Miren, esta parte de acá. Este es el participio. ¿Qué es lo jugado? A ver, ¿cuál responde? Lo único que responde ¿qué es lo jugado? Es Among Us. Por lo tanto, decimos que Among Us será el objeto directo. ¿Sí? Entonces ya hicimos nuestra macroestructura. Puede ser que aparezcan los 5 actantes del verbo, puede ser que no aparezcan los 5 actantes. En este caso, en esta primera oración, localizamos solamente un actante, que es el sujeto, y el segundo actante, que es el objeto directo. ¿Sí? Sigamos con la siguiente oración. Vayamos con la oración número 2. La oración dice así: hoy el profesor entregó las pruebas a sus alumnos. Hoy el profesor entregó las pruebas a sus alumnos. Lo primero que tenemos que identificar es el NP, el núcleo del predicado. Eso es lo primero que tenemos que hallar. Y es entregó. Ya vimos, entregó. Entonces, hacemos nuestra macroestructura primero y decimos que este es un NP. NP, ¿qué es? Sí, núcleo del predicado. Bien contestado. Ahora, el paso número 2 es localizar el sujeto. Recordemos que el sujeto también lo podemos sustituir por un pronombre del caso nominativo. ¿Ok? Y sería el profesor. Veamos, el profesor. El profesor sería el sujeto. Ese es el segundo paso. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso es localizar el objeto directo y le hacemos la pregunta. ¿A quién le hacemos la pregunta? ¿Al sujeto? No, eso, claro que no. Le hacemos la pregunta al verbo y por lo tanto le preguntamos al verbo ¿qué es lo más? Al verbo le agregamos el participio, ¿ok? Vamos a verlo. ¿Qué es lo? Y vamos a ver. Vamos a agregarle participio. ¿Qué es lo entregado? ¿Qué es lo entregado? ¿Lo entregado es a sus alumnos o es las pruebas? Las pruebas, bien contestado. Por lo tanto, las pruebas serán nuestro objeto directo. Bien, felicidades. Estamos logrando un buen trabajo. Ya localizado el segundo actante, que es el objeto directo, nos corresponde hallar el tercer actante, que sería el objeto indirecto. Y el objeto indirecto también lo utilizamos un interrogante. Este es un procedimiento y será a quién le. También le hacemos la pregunta al verbo, ¿a quién le? Y si responde, será objeto indirecto. Y si no responde, ya veremos
si es un circunstancial, ¿a quién le? Vamos a ver. ¿A quién le entregó? Vamos a complementarlo con el objeto directo. ¿A quién le entregó las pruebas? ¿A quién le entregó las pruebas el profesor? ¿Sí? ¿No sería hoy? Sería a sus alumnos. Por lo tanto, a sus alumnos serían el objeto indirecto. Ya encontramos el tercer actante. Ahora vamos a ver si encontramos más actantes. Entonces, veamos. El cuarto actante sería, el quinto paso, localizamos el circunstancial. Y aquí hay una serie de preguntas. Miremos cómo, siempre al verbo, ¿cómo entregó? No me responde. La siguiente, ¿cuándo entregó las pruebas a sus alumnos el profesor? ¿Será que sí responde? Claro que sí. ¿Cuándo? Y la respuesta sería hoy. Por lo tanto, hoy sería un circunstancial. Y hallamos en esta oración 4 actantes o 4 complementos del verbo. Miremos, sujeto, que es el número 1, objeto directo, que es actante número 2, objeto indirecto, actante número 3, circunstancial, actante número 4. Vayamos con la tercera oración. La maestra es bonita. Lo primero que tenemos que identificar es, exacto, tenemos que identificar el NP. Y el NP es el núcleo del predicado, que es un verbo. Siempre, siempre el núcleo del predicado será un verbo. Y recordemos que un verbo, para que sea verbo, tiene que estar conjugado. Bien. Ahora sería es, que está el NP. Luego buscamos el sujeto, que sería nuestro primer actante, perdón. Entonces, veamos rápidamente qué es la maestra. Sería nuestro sujeto. Recordemos que también, ¿cómo sabemos que la maestra es nuestro sujeto? Porque podemos sustituirlo por un pronombre del caso nominativo. En este caso sería ella. Miramos, esto puede ser sustituido por ella es bonita. ¿Ya vieron? Se sustituye, y si se sustituye quiere decir que es un sujeto. ¿Ok? Perfecto. Ahora sigamos. Ahora veamos. Como en este verbo, algo muy peculiar en este verbo. Entonces, ¿qué clase de verbo es? Sí, muy bien contestado. Es un verbo copulativo. ¿Y qué dijimos que íbamos a encontrar cuando había un verbo copulativo en una oración? Veamos. Dijimos, localizamos el predicativo. Se da en oraciones con el verbo copulativo, con verbos copulativos. Y dijimos que era ser, estar, parecer y semejar. Y por lo tanto es un copulativo. Y lo que sigue será un PVO. ¿Qué dijimos que era un PVO? Predicativo. Muy bien, estás aprendiendo muy bien la lección. Ahora, pasemos a nuestra última oración y luego te vamos a dejar algunas oraciones para que también lo logres hacer en casa. La guitarra fue tocada por Banner. La guitarra fue tocada por Banner. Ok, lo primero que identificamos es el verbo. ¿Y cuál es el verbo? Rápidamente localizamos que fue es el verbo, por lo tanto es el NP. Ya localizado el NP, primero localizamos el primer actante.
Localizamos el primer actante y sería el sujeto. Sí, por lo tanto, la guitarra. La guitarra es el sujeto. También se puede, porque puede ser sustituido por un pronombre del caso nominativo. ¿Okay? Luego tenemos, ¿qué tenemos? El verbo, recordemos que es copulativo, obviamente está en pretérito, fue. Y quiere decir que todo lo demás será entonces un PVO, un predicativo. Entonces tú podrías haber dicho que tocada es un verbo, pero no. Recordemos que tocada es un participio y dijimos que es un verboide. Los verboides parecen verbos, pero no lo son. ¿Ok? Entonces, en este momento voy a escribir algunas oraciones para que tú también puedas escribirlo en casa y puedas hacer la macroestructura. Puedes localizar los 5 actantes del verbo, que es sujeto, objeto directo, objeto indirecto, circunstancial y el predicativo. ¿Listos? Vamos a borrar esas oraciones para escribir la tarea. Vamos con la oración número 1. Sería: la computadora vale 6,000 quetzales. Esa sería la primera oración. La Dora vale 6,000 quetzales. Esa es la oración número 1. Vamos con la oración número 2. Por las mañanas limpia la casa la señora. Por las mañanas limpia la casa la señora. Vamos con la oración número 3. Vamos a dejarte solo 3 oraciones. Un poema fue declamado. Un poema fue declamado por la niña aplicada. En los actos del colegio. Un poema fue declamado por la niña aplicada en los actos del colegio. Son 3 oraciones y lo que tienes que hacer, como dije a un inicio, localizar la macroestructura, los actantes del verbo y listo. Así que para mí fue un gusto el día de hoy haber compartido este tema contigo, pero no olvides lavarte las manos constantemente con agua y con jabón, y la recomendación más importante es quédate en casa. Hasta una próxima. Cuídate.